Ya. Bien, comenzamos entonces esta escuela dominical en este día domingo 16 de mayo y lo hacemos con mucha alegría y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y partimos cantando al Señor, así que dejamos a mi hermano Marcos, que está ahí ya con la guitarra, listo para empezar a alabar al Señor. Adelante, hermano Marcos. Amén. Amén. El Señor coloque en cada oído, ¿cierto?, la gracia y el amor para poder escuchar y entrar en esta alabanza, ¿ya? Se llama De Gloria en Gloria. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejarle al mundo tu amor, y reflejarle al mundo tu amor, y reflejarle al mundo tu amor. Amén. Amén. Gracias, hermano Marcos, una hermosa alabanza. Y Dios nos ayude para ser cada día más como nuestro Señor, reflejar al mundo el amor de Dios. Le voy a pedir a mi hermana Francisca Herrera si nos puede guiar con la oración, pidiendo a Dios que sea Él que guíe esta clase y le dé también mucha su gracia al profesor de hoy día para que nos enseñe la palabra de hoy. Amén. Buenos días. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por un nuevo amanecer, un nuevo día, Señor, un nuevo despertar. Y qué mejor, Señor, que despertar, Señor, con la mirada dispuesta a aprender más de ti, Señor, a escuchar, Señor, de tu palabra. Padre, en este día te pedimos, Señor, que tu misericordia, Señor, sea con nuestras vidas. Aún más, Señor, con nuestro profesor, Señor, que va a otorgarnos, Señor, la lección, la enseñanza. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Permite tener la recepción necesaria para que la enseñanza del día de hoy pueda venir y haga fruto, Señor, en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a aprender, a ser, Señor, oidores, pero también hacedores de tu palabra. Señor, pone bendición fresca, Señor, en nuestro hermano. Señor, en sus palabras, en su voz. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, en cada uno de nuestros hogares a través de esta conexión. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos una, Señor, como miembros de un mismo cuerpo. Te lo pedimos a través de tu Hijo, nuestro buen Salvador Jesús. Amén. Amén. Le doy el pase entonces ahora al profesor de hoy día para que nos imparta la clase y recuerde que la lección está en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29 y el texto en Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Hermano Cristian. Muy bien, buenos días. Adelante con la clase. Bueno, yo puse como título tentativo ahí a la lección de hoy el Evangelio completo, que es el título que se entiende más hacia el final de la lección. El
La lección ya mencionada en Colosenses 1, 24 al 29, y el texto en Efesios 3, 5, 6, cartas hermanas, que se complementan, pero igual tienen posturas distintas. Bueno, vamos a pedir aquí ayuda a los hermanos que están conectados con los versículos, la lectura. El 24, si lo puede leer alguien, por favor. Álvaro o Andrea. Yo me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa lo que falta de los sufrimientos de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien, el 25, hermano José. Amén. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bien, hermano Nelda, por favor, el 26. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Bien, ahí la hermana Elisa, el 27, por favor. Hermano, lo que pasa de que me perdí. Ya no se preocupe, hermano. ¿Colosenses cuánto era? 1, del 24 al 29. Ah, sí, pues, Colosenses 1 del 24 al 29, pero no Ya, estaba. verso 27. Ya, 27, dice, quienes Dios quiso dar, ¿ese está bien? Sí. Sí. A conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. Muy bien, el verso 28, por ahí, Fran Valdivia o Marcos. Yo, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Muy bien, y el verso 29. Cualquiera que lo lea. ¿Ya, Marcos? Para lo cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muy bien, gracias, hermano. El texto, bueno, Efesios 3, 5 y 6 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, el Señor nos dé mucha claridad para poder compartir la lección de hoy. Bueno, lo que yo destaco aquí de la postura de Pablo frente a la iglesia de Colosas es la naturalidad con que él escribe a esta congregación, pese a que él no era el fundador, como ya se ha explicado en las clases anteriores introductorias a la epístola. Él no es el fundador, pero él sí se considera con toda la autoridad para escribirle a la iglesia. Y esto es nada más y nada menos porque la iglesia es de Cristo, no es de los hombres. Entonces no importa quién la establece, no importa quién la funda, no importa quién es el pastor, quién lo sucede cuando es trasladado, cuando fallece, lo que importa es que la iglesia es de Cristo. Y Pablo tenía mucho reconocimiento en esa época y todas las congregaciones querían escucharlo. ¿Ya? Ahí lo que a él le preocupa es demostrar siempre la preeminencia de Cristo en todos los aspectos, en todas las áreas. Si uno ve el 1.15, el 1.18, A y B, ahí están los argumentos para señalar la preeminencia de Cristo en todas las áreas. Había cerrado la presentación. Bueno, Pablo aquí, la preocupación que él tiene es compartir, anunciar el Evangelio, ¿ya?
y está preocupado por esta congregación y por todos los que han recibido el Evangelio en todo el mundo. No es una cosa localista, sino que él ve la proyección del Evangelio a todo el mundo. Y su preocupación es proclamar el Evangelio completo hasta dar su vida de ser necesario, que ahí puse yo esa frase. Reconoce estar padeciendo por la iglesia del Señor, y aquí se nos presenta un versículo un tanto que podría ser conflictivo para muchos, polémico, para los teólogos sobre todo, y para algunas posturas más extremas en torno a lo que es necesario para la salvación. Ya, el verso 24, que claramente dice: cumplo en mi cuerpo o en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué dice esto el apóstol? Y al comparar varias versiones, casi todas dicen lo mismo, ¿eh? Yo acá puse la Biblia de las Américas, dice completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. La Biblia de Jerusalén dice, y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne. Entonces esa primera lectura pareciera sugerir que el sacrificio de Cristo estuviera incompleto o algo le faltara. Pero podemos nosotros ver acá otras traducciones más actuales, más modernas. Y tenemos... ¿se escucha bien, no? ¿Sí? Sí, hermano Cristian, se escucha bien. Ya, que escucho alguien que comentaba algo abajo. Bueno, otra versión, lenguaje actual dice: ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos de Cristo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí cambia un poco el sentido. Luego, la Nueva Traducción Viviente dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, la interpretación que se le da a este versículo es lo que algunos han llamado la agonía del ministro, ¿ya? El sufrimiento del ministro. Porque cada ministro, en este caso el apóstol Pablo, debía formar su propio itinerario, vivir su propia experiencia y experimentar algunas tribulaciones, algunos padecimientos. Ahora, hay comentaristas que dicen: el Señor tuvo un ministerio breve, por tanto, los sufrimientos del Señor no se concentraron tanto en ese ministerio, porque querían apedrearlo, querían matarlo, querían apresarlo, pero no lo conseguían hasta que fue el tiempo por el mismo Señor designado, y el gran sufrimiento que él padeció fue en la cruz. ¿Ya? Entonces, algunos comentaristas dicen que son sus apóstoles, que son los ministros del Evangelio, quienes en alguna medida van a tener que experimentar sufrimientos por el Evangelio y por la iglesia. Entonces ahí se explicaría el sentido de las palabras de Pablo, que en la Reina Valera pueden ser un tanto confusas, y para lo cual yo recomiendo dar una miradita a la Nueva Traducción Viviente, que nos regalaron hace poco unos Nuevos Testamentos, o en traducciones del lenguaje actual, en que podamos comparar y llegar a una comprensión más cabal de lo que es el texto bíblico. ¿Ya? Entonces, nuestro propio itinerario va a estar marcado a veces por sufrimientos, por padecimientos, pero no para complementar la obra de Cristo, sino que son, como dice el lenguaje actual, complementando en mi cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, o a favor de su cuerpo. ¿Ya? Entonces, si nos toca sufrir, es porque en alguna manera también nosotros tenemos que dar toda nuestra vida y a veces padecer por la causa del Evangelio. Entonces lo que él quiere expresar entonces es que está dispuesto a darlo todo por el Evangelio y por los creyentes. Entonces, como menciona aparte el verso 24, en ningún caso es una referencia a la pasión del Señor. No es una referencia a la pasión del Señor en la cruz. Se reduce entonces al sufrimiento ministerial y lo que explicaba respecto de la duración del ministerio del Señor y del ministerio del apóstol Pablo, que fue mucho más extenso. Se excluye, se deja fuera la muerte expiatoria en la cruz de Cristo. Y aquí
En el único rango que nosotros nos podemos comparar al Señor es en el sufrimiento en el ministerio, ¿ya? No hay otra comparación posible, no hay otra obra, no hay algo que nosotros podamos hacer para igualarnos a Él en ningún caso y en ningún tiempo. En el verso 25 vemos dos cosas fundamentales. Lo primero es que el apóstol reitera que es ministro del Señor y por la voluntad de Dios. Lo segundo es que él señala que ha sido constituido ministro para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y aquí lo relaciono yo con el tema que planteé como título, que es el Evangelio completo. En el proceso de anunciar el Evangelio, no solo tiene preocupaciones espirituales por los creyentes, sino que también está dispuesto hasta llegar a las últimas consecuencias, lo que se manifiesta o se deja entrever en el verso 29, donde él dice que trabaja incansablemente, sin fatigarse, y ayudado de la gracia y del poder de Dios. Y aquí está lo que también mencioné, que algunos se refieren a estos padecimientos como la agonía del ministro, ¿ya? Un proceso de agonía. En el verso 26 se nos plantea la revelación de un misterio. ¿Qué es lo que es un misterio? Algo que ha estado oculto y que no era conocido, ¿ya? Y al ser revelado de una manera especial, a través de la misma palabra de Dios, del Espíritu Santo y de los que escribieron, los que pudieron profundizar en estas materias, esto pasa a ser conocido. Entonces la verdad contenida en la palabra de Dios, porque siempre estuvo ahí, es revelada. Y esta revelación tiene que ver con la salvación por gracia, que es un regalo de Dios para todos los hombres, sin excepción. Y aquí el apóstol amplía el alcance del Evangelio, no solo a las comunidades creyentes, sino que también a toda la humanidad. Por eso en la primera imagen que yo mostraba, salía el globo terráqueo, ¿cierto?, con una cruz haciéndole sombra, porque en el fondo la pretensión de quienes anuncian el Evangelio es alcanzar a toda la humanidad. No todos se convierten, no todos pasan a ser creyentes, pero sí el alcance del mensaje es universal. Entonces, el mensaje no es para unos pocos, es para todos los que lo reciben. Y aquí también enfrenta, en cierta medida, uno de los aspectos que había heréticos en la iglesia o un tanto desviados doctrinalmente en Colosas, que tenía que ver con el ascetismo, con los que eran iniciados en la fe y que podían tener un grado de superioridad en relación a otros creyentes. Eso es falso, no hay un grado de superioridad, no hay gente que esté mejor capacitada, o sea beneficiada con una mayor claridad o una mayor revelación. La revelación es igual para todos, y sobre todo para los que la reciben. Ahora, la mención los santos que hace al final del verso 26 incluye también ahora a los gentiles, ¿ya? Como referencia al capítulo 1, versos 5 y 6, que ya lo hemos estudiado. Nosotros sabemos que las Escrituras contienen el plan de salvación. Ese es el gran tema que atraviesa todas las Escrituras, la salvación del hombre, y se concreta en la persona de Jesucristo, solo en la persona de Jesucristo. Por esto Pablo anuncia el Evangelio para que muchos sean amonestados y se vuelvan al Señor. Cuando reciben la palabra del Señor, son llamados al arrepentimiento, ¿cierto? A un cambio radical en sus vidas, dan un giro en 180 grados, quedan, como solemos decir así popularmente, mirando para el otro lado, y ahí cambia su vida. Y vuelvo a reiterar, no es para unos pocos, es para todos. Su alcance es universal. El mensaje, según el verso 27, contiene la revelación de Cristo entre los hombres. Ya, entre los gentiles, dice. Y algunos comentaristas dicen, bueno, el mensaje fue dado entre los hombres, pero también pasa a estar en la comunidad creyente.
¿ya? No solo entre como formando partes, como un número más dentro de la comunidad, sino que dentro de cada creyente en particular. Eso dice relación con cómo se recibe, cómo se incorpora a la vida el mensaje del Evangelio. Previo a recibir a Cristo, las personas son amonestadas y algunos se arrepienten y cambian sus vidas. Eso es un plano personal. Y hay otro plano que es congregacional y también podríamos decir externo, en relación a los que están fuera de la comunidad creyente, en el cual nosotros debemos procurar vivir el Evangelio y predicarnos a nosotros mismos el Evangelio cada día. ¿Ya? Aquí se ve el grado de complejidad que tiene vivir el Evangelio. No es solamente recibir la palabra para salvación y quedarse ahí. No, hay que vivirlo cada día y predicarnos a nosotros mismos el Evangelio cada día. Y así lo aplicamos a la experiencia en el trato con las congregaciones e incluso con los que no son creyentes. Ahora, la expresión perfectos hace alusión a estar equipados y preparados para enfrentar todo lo que nos toque vivir. En este caso pueden ser las aflicciones, los padecimientos, o situaciones ministeriales que nos corresponda enfrentar y llevar a cabo. Ahora, todos, según el verso 28, pueden prepararse y equiparse y alcanzar la madurez necesaria. Esto no es privilegio de unos pocos, no hay castas, no hay grupos beneficiados, no hay liderazgos que tengan mayor capacitación que otros, no. Todos los creyentes pueden alcanzar el mismo grado de preparación y pueden equiparse con las mismas herramientas. Y concluye diciendo que trabaja arduamente por el bienestar de los creyentes en el verso 29. ¿Algunas conclusiones? La primera, la iglesia es del Señor y todo creyente debe amarla, preocuparse por su bienestar, como lo hizo Pablo. Ningún esfuerzo o sacrificio ministerial puede opacar la obra expiatoria de Cristo. Nosotros siempre vamos a decir solo Cristo salva. Y ahí en esas posturas, aquí nosotros no somos legalistas, no nos centramos en un determinado aspecto de lo que es la predicación del Evangelio. Por ejemplo, predicáramos pura sanidad o pura prosperidad, estaríamos centrándonos en un tema específico y dejando de lado otros tan relevantes que forman parte del Evangelio. Una sugerencia: vivamos el Evangelio, que nos sature y nos haga rebalsar. Y con Cristo en nuestras vidas, todo esfuerzo será recompensado. Entonces tendremos que nosotros esforzarnos en corregir aspectos de nuestras vidas que no armonicen con las Escrituras. Hasta aquí, hermanos, la exposición de la clase. Dejo a la hermana Elcira, Dios les bendiga, para el Señor honra y gloria. Muchas gracias por la oportunidad. Dejo de compartir. Gracias, hermano Cristian, sin duda una clase bien aclaratoria. Te agradezco por la aclaración que hace del versículo 24, porque claro, podría prestarse para malentendidas, como yo pensaba, es como de esos versículos que mi pastora dice que son versículos oscuros, que se dan como para interpretaciones media extrañas, pero se agradece también esa aclaración. Dejo la clase en sus manos, por si alguien quiere agradecer a Dios, tanto por la palabra como por algún otro aspecto. ¿Quién quiere dar gracias a Dios? ¿Mi pastora? Adelante, mi pastora. A todos, que el Señor les bendiga, me alegro de verles. Bueno, yo doy gracias al Señor por la vida y la salud y por esta maravillosa clase que nuevamente el Señor nos viene enseñando y nos viene aclarando, como decía Elcira, este misterio. Aquí nos hablaba de un misterio. Acá dice en el versículo 28, dice: nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarnos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Qué hermoso lo que anhela Pablo, y así también nosotros anhelamos que tener una iglesia madura. Y lo que más me gustó es que esto es, como decía nuestro profesor, es universal, esto es para todos. Hoy día hablábamos con mi esposo en la mañana porque había unas fondistas,
Y como yo practiqué el deporte, yo le decía a mi esposo, las maratonistas se nacen, les decía yo. Esto no, yo quiero ser maratonista, no, le decía yo, esto, nace, le decía yo, tienen esa, podríamos decirle, virtud, que no cualquiera la tiene. Lo mismo le decía yo a los velocistas, yo fui velocista, uno nace, uno no, intrínsecamente no te da ni sabe, de repente alguien lo descubre a uno, que uno es rápida para correr y la pone en el atletismo. Lo mismo los fondistas se descubren. Pero acá no necesita usted ser rápido para correr, no necesita ninguna otra virtud, solamente creer en Cristo. Ese es el misterio que Él nos da, ¿cierto? Dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Ese es mi anhelo en mi corazón, mis hermanos, para mi vida personal, ser una mujer madura, presentarme bien ante el Señor y también para ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, mi pastora, por estas palabras de gratitud. Y no sé si alguien más quiere dar gracias al Señor. Hermano Marcos. Amén, amén. ¿Se escucha, cierto? Sí, se escucha. Creo que se escucha mejor que la alabanza que canté. Bueno, agradezco al Señor por esta enseñanza porque muestra, ¿cierto?, esta disposición del apóstol a sufrir o padecer, ¿ya? Y eso me hacía reflexionar a mí, en la sociedad que estamos viviendo actualmente, en este tiempo de la búsqueda del bienestar, ¿cierto?, donde centramos los proyectos de vida casi en la búsqueda de la máxima que es el bienestar, si estamos dispuestos a padecer. Y aquí nos muestra claramente que debemos incorporar esta variable que no podemos ser cristianos sin considerarla. Así que el Señor me ayude a entender que este es un aspecto que va incluido en el pack, ¿cierto?, de la fe, y que si nos toca algún minuto, si nos toca padecer como padeció Cristo, como decía el apóstol, lo podamos hacer y permanecer en los caminos del Señor. Así que agradezco, Señor, por su palabra, porque me enseña, me afirma mi fe, me afirma los pasos y de esta forma puedo edificar mi vida. Ya, agradezco también por mi esposa, mi hija, que están bien, gracias a Dios, la bebé que también va creciendo en el vientre y esperamos de inmediato poder tenerla pronto en los brazos. ¿Ya? Así que agradezco, Señor, por todo esto y para el Señor la honra y la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermano Marcos. No sé si alguien más quiere dar gracias al Señor. Una oportunidad más, solo una más. Y se prepara mi hermana Fernanda ya para leer el texto. ¿Alguien dijo yo? Eli. Ahí está, mi hermana Elisa. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Yo le doy gracias al Señor por todo su amor y misericordia que le concede a mi vida, por poder participar en esta escuela dominical, porque Él nos enseña en esta mañana y porque Él nos dice, porque de repente muchas veces uno dice, pucha, no sé, uno se apoca, no puedo. Y el Señor nos enseña hoy día de que todos somos iguales, que el Señor nos va a dar la gracia en su momento. Y el Señor nos ayude para poder pasar por las dificultades y de repente que nosotros tenemos, pero con gozo y con alegría, sabiendo que hay un Dios todopoderoso que siempre está a nuestro lado, que siempre está con nosotros, ayudándonos, protegiéndonos y librándonos de tantas maldades de este mundo. Le doy gracias porque estoy aquí, porque puedo compartir con ustedes esta hermosas clases de escuela dominical, porque el Señor me habla a mi corazón, porque estoy con mi familia, en mi hogar. Me gozo porque estoy con mi familia en mi hogar, porque puedo verte a ti, Elcira, a la Florencia, porque sé que están bien, porque el Señor los cuida, porque puedo ver también a todos ustedes. Gracias le doy por su amor y misericordia y por la vida que me da. Para el Señor que vive, para Él sea la honra y la gloria, y para mí que sea su misericordia. Amén. Amén. Gracias, Lita, Dios te bendiga, a ti también. Y bueno, yo agradezco al Señor por este tiempo, por esta coordinación, agradezco al Señor especialmente por su palabra también, y Dios nos ayude para que, como dice el apóstol, dice, me gozo en lo que padezco por vosotros. Como decía mi hermano Marco, nos tratamos todo lo posible siempre de evitar el sufrimiento. Vivimos en una sociedad donde lo que más se busca es el bienestar y estar bien, hay como un culto al bienestar y
nadie quiere sufrir, pero Dios nos ayuda a nosotros para que en lo que tengamos que padecer por la causa de Cristo o por amor a Dios, lo hagamos con gozo. Dejo ahora a mi hermana Fernanda. Fernandita, lea el texto. Amén. Efesios 3, 5 y 6 dice: en otras generaciones ese plan secreto no se dio a conocer a la gente, pero ahora Dios, por medio del Espíritu, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Este es el plan secreto. Los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de salvación. Amén. Gracias, Fernandita. Amén. Mi pastor, entonces le entrego a la clase para que nos exhorte el texto. Gracias, Elcira. Dios te bendiga. Saludo a todos los hermanos en este día del Señor, especial día que nos juntamos para tener nuestra escuela dominical y seguir avanzando en los contenidos ahora de este libro de Colosenses. Tal como lo decía el profesor, el hermano Cristian, es un libro, el de Colosenses, en algún sentido donde Pablo está tratando de instruir a mentalidades que de una u otra manera están influenciadas por ciertas filosofías humanas. Y por eso toca ese tema de su apostolado, de su sufrimiento, pero también del misterio que había estado oculto, que dice ahí desde los siglos. Y acá habla justamente del misterio. En realidad, el misterio, según la parte bíblica que miremos en el Nuevo Testamento, hay por lo menos 4 misterios que estaban ocultos y que fueron descifrados. Uno de esos misterios fue la iglesia, ¿ya? Y otro misterio, el que comenta aquí en esta sección del capítulo 3 de Efesios, los versículos que leyó Fernandita. El misterio dice en la versión Reina Valera que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Y ahí viene el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea, pasamos a ser miembros del cuerpo del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, ¿ya? En el Antiguo Testamento estaba la profecía: yo llamaré a un pueblo que no es mi pueblo. Y esto hay que entenderlo en la mentalidad judía, cuando ellos se creían exclusivos, exclusivistas y únicos. Entonces, esto era un golpe bajo a esas pretensiones de creerse superiores como raza y como religión. Entonces Dios iba a llamar a los gentiles y ahí nosotros tenemos que ser eternos agradecidos, ¿ya? Porque no teníamos ninguna esperanza y tal como dice en la última parte del versículo 6, para que seamos copartícipes o participemos junto con ellos, porque copartícipes quiere decir participar juntos de la promesa en Cristo Jesús. ¿Cuál promesa? La que llega por el Evangelio, porque el Evangelio también era otro de los secretos que estaba oculto y que no lo habían podido dilucidar. ¿Cuál es el Evangelio? Como lo leía Fernanda en versiones más modernas, dice la buena noticia de salvación, y que hoy día se ve reflejada en la salvación de nosotros que, no siendo judíos, no viviendo en el Medio Oriente, sino que viviendo hasta lo último la tierra, estas expresiones, Cristian lo mencionaba así en la lección del Evangelio completo. Uno, cuando cree en el Evangelio, tiene que creer en el Evangelio completo. Y el Evangelio completo es creer en Cristo, es creer en las enseñanzas de Cristo y creer que las enseñanzas de Cristo son para todos los que creen en Cristo. Y ahí estamos nosotros. Hoy día ha sido revelado ese secreto y debemos ser eternos agradecidos porque no solamente recibimos la bendición de la salvación, sino que además las promesas se hacen realidad. Así que tomemos estas bendiciones para nosotros, seamos agradecidos del Señor por darnos esta posibilidad de ser participantes también de las bendiciones que Dios tiene para los que creen. Acuérdense que en el Nuevo Testamento se repite: los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen la fe de Abraham. O sea, los que creen como Abraham creyó en Dios y tenemos la misma fe y seguridad, entonces somos descendientes de Abraham y somos por lo tanto parte del pueblo de Dios. Así que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Y que esta palabra sea una realidad
en nuestras vidas, agradeciendo siempre que el Señor nos haya considerado para salvación. Bendición. Señor, gracias por la enseñanza de hoy, gracias porque nos has considerado y porque eso que por mucho tiempo no se descubrió era un plan oculto, Señor, pero en los tiempos en que vino Cristo se reveló a los apóstoles y ellos lo dejaron escrito en el Nuevo Testamento, y hoy día estamos agradecidos que tú hayas tenido misericordia de aquellos que no éramos judíos, que somos gentiles, pero sí creemos en Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Porque a través de Cristo, Señor, recibimos tus promesas, y una de ellas es que tú, Señor, oyes nuestra oración. Aquí han planteado peticiones y yo te las presento delante de ti, Señor. Atiende cada una de estas peticiones. Trae la respuesta que cada hermano necesita. Si es de sanidad, Señor, que se produzca el milagro, porque tú tienes poder para hacerlo. Te pedimos que bendigan nuestras vidas, nuestras familias, bendigan nuestros niños, bendigan los niños, Señor, del hogar que están descompensados, esos niños falta de cariño, y cuando le prohíben, Señor, estar con gente que le da cariño, solamente tú puedes, Señor, tomar los medios para que vuelva a la normalidad y puedan ellos ir donde sus padrinos, que le puedan cobijar de buena manera y darles el amor que falta en esos pequeños. Te pedimos que nos bendiga en esta nueva semana que comienza, Señor, que sea el proceso eleccionario, un proceso en que realmente siga avanzando nuestro país, pero que lo podamos hacer en paz, Señor, porque cuando hay violencia, la violencia nada conduce, solamente deja todo lo negativo del hombre y que puede traer secuelas que muchas veces ni siquiera pensamos. No permita que se destruya nuestro país, sino que avancemos en el diálogo, en la paz, y dentro de ello que nosotros los que somos creyentes podamos contribuir a presentar una visión distinta, la visión del Evangelio, que tanto viene hacia los seres humanos. Que tu bendición siga con nosotros, esté en el culto que tenemos en algunos minutos más. Lo rogamos y suplicamos a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.